médica. Muy buenos días, Cristina. Hola, buen día, ¿cómo están? Qué gusto. Igualmente, Cristina, por favor, ¿cuál es el reporte de la situación de las vacunas en este país? Pues acá llegaron apenas 8,000 dosis de vacunas, de un total de 86,000 que negoció el gobierno acá, pero ahorita solamente se está administrando al personal sanitario de los hospitales públicos, y este fin de semana se dio en un hospital privado y en un centro gerontológico privado, pero en su mayoría se está distribuyendo en hospitales públicos del país. Se estima que cada semana se va a inmunizar a 2,000 profesionales de la salud de los hospitales. Perdóname, Cristina, cuando tú nos comentas que se está aplicando en hospitales privados, significa que los hospitales están siendo aliados entonces del Estado para poder colocar esta vacuna. Sí. Eso fue desde un principio el anuncio del gobierno que para impulsar esta campaña de vacunación definitivamente era necesario el tener esta coordinación. Es más, todo el proceso en realidad de poder llegar a la negociación y poderla traer y poderla distribuir incluso dentro del país ha sido gracias a la colaboración también de la empresa privada, ¿no? Por ejemplo, los camiones que transportan las dosis de las vacunas pertenecen a una empresa privada de distribución de medicamentos en el país. Entonces, sí, la colaboración es en conjunto, ¿no? Muy bien, eso es importante mencionar. ¿Cuáles son las vacunas que ya están aplicando en este momento? ¿De qué laboratorios? Acá solamente está de Pfizer. Justamente el fin de semana el gobierno ya autorizó el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca, pero todavía no está concretada ninguna negociación con esa farmacéutica. Hasta ahora lo único seguro es lo de Pfizer y la negociación de las 86,000 vacunas se espera que se termine de entregar hasta marzo, fines de marzo. Y a posterior es cuando va a empezar la vacunación para la población en general. Este momento es solamente personal sanitario. Muy bien. Y los mayores de edad de los centros gerontológicos y por supuesto sus cuidadores. Cristina, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos también quisiera que nos comentes si es que haya habido algún problema logístico con la aplicación de la vacuna Pfizer, porque requiere una cadena de frío especial y también tenemos entendido que cuando esta se aplica, pues se tiene que haber un resucitador al lado por si es que alguien sufre de alguna alergia, ya se han registrado casos de anafilaxis. Regresamos contigo, 10:28. Coello, periodista ecuatoriana, nos cuenta cuál es la situación de su país con relación a las vacunas. Tentativamente marzo es la fecha de inicio. Mabel había dejado pendiente una pregunta antes de ir a la pausa sobre las condiciones en las cuales van a aplicar la vacuna. Hablabas, Mabel, que habían algunos cuadros de reacciones alérgicas y había que contar con un equipo. Cristina iba a responder y es el momento de escucharla. Sí, Mauricio, como la vacuna no lleva ni una semana completa de ser administrada al personal sanitario, todavía no hay un reporte oficial respecto a efectos adversos o que haya alguna reacción. Ayer en la tarde-noche un comité de transparencia que formó o convocó el gobierno para revisar el proceso de vacunación informó tan solo de un médico que tuvo una pequeña reacción adversa, pero no dieron mayor detalles. Las autoridades no han informado oficialmente ninguna cosa adicional, pero antes de el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, él explicó que en los hospitales donde se está administrando la vacuna hay un espacio
con sillones para que los médicos o el personal sanitario que es vacunado inmediatamente reposa media hora en esos sitios. Cristina, perdóname la interrupción, Cristina, pero quisiera entender mejor. El personal médico ya está siendo vacunado y la población empezaría en marzo. Ese es el esquema ecuatoriano. Exactamente. O sea, tus médicos, tus enfermeras, tus intensivistas ya están recibiendo la vacuna y es la de Pfizer. Así es. Y en marzo arrancan con el resto de la población. Adultos mayores, me imagino, y así hasta vacunar a todo el país. A ver, está empezando con profesionales de la salud y adultos mayores de centros gerontológicos. Ok. A la par, los dos. En simultáneo, entonces, perfecto. Es simultáneo, exactamente. ¿Y en marzo cómo se han organizado? Y para marzo está planificado que el resto de la población, siguiendo también los procedimientos o las guías médicas de quienes realmente necesitan, priorizando a la población, también se va a administrar la vacuna. El gobierno todavía no ha hecho público su plan para toda la población porque además según el ministro, hay que hacer un reporte, un registro de la población que va a recibir la vacuna. Se supone que vamos a recibir un código QR además para tener una especie de ficha para saber quién se ha vacunado, qué vacuna va a recibir, porque además el gobierno estima o está buscando generar también otros contratos con otras farmacéuticas, así que se espera que lleguen más vacunas de otras empresas. Pero hasta marzo, ahorita lo único concreto que tenemos es la vacuna de Pfizer. Perdona, Cristina, que me salga un poco del tema, pero con las vacunas uno ya estando en marcha esta campaña de vacunación, uno ya puede tener más certeza sobre el futuro porque calcula en cuánto tiempo su población, por lo menos la más vulnerable, va a estar vacunada. El año escolar, por ejemplo, ¿se ha contemplado que se inicie con regularidad? ¿En qué temporada se encuentran ustedes? Cuéntanos, por favor, porque este es un debate que se está dando aquí en nuestro país. Sí, Mabel. Acá hay dos periodos escolares. Uno que inicia en septiembre y termina en junio, y otro que empieza en febrero y termina en agosto. El que termina en agosto ya está terminando. Esa es la región costa, que es los que ya están terminando. Ellos, por ejemplo, todo este año escolar lo han hecho virtualmente. La región Sierra terminó el año anterior en forma virtual y empezó virtualmente, y así se ha mantenido, y según las autoridades así se va a mantener. Cristina, perdón la interrupción, y en este momento en tu país ¿han logrado disminuir el número de contagios o, al igual que otros países de la región, están en una segunda ola y el número de contagiados va en aumento a la par que el de fallecidos? Danos una fotografía del momento que vive Ecuador con relación a la pandemia. Bueno, aquí las autoridades no han querido oficializar una segunda ola. Ellos no han hablado en ningún momento de una segunda ola de contagios porque nunca hubo una disminución ni un proceso continuo de contagios. Siempre ha habido permanente contagio y subida. Por ejemplo, este fin de semana se subió terriblemente los datos de contagios. Hubo 3.000 contagios, pero ya ayer, en cambio, el reporte fue de más de 250 contagios diarios. El fin de semana hubieron 3.000, un reporte de 3.000 nuevos contagios. De una manera inusual. Pero ya ayer sobrepasó los 250 contagios de un día para el otro. ¿Y tienen acceso a una cama? ¿Tu sistema hospitalario no ha colapsado? ¿Los hospitales tienen previsto un espacio para cada infectado? No, en realidad ahorita el sistema sanitario está ya teniendo serios problemas.
no hay camas en las ciudades, al menos más grandes. Las unidades de cuidados intensivos están llenas. Hay listas de pacientes que sobrepasan listas de 50 pacientes que están esperando una cama en unidad de cuidados intensivos. La mayoría están en hospitalización como pacientes graves, pero no hay espacio, no hay un lugar donde se los pueda tener en ninguna ciudad. Y en ciudades más pequeñas la situación se agrava. El gobierno y las autoridades sanitarias están haciendo lo que pueden, lo que está en sus manos, lo que alcanzan, pero no es suficiente, realmente no es suficiente. Algunos municipios han impuesto algunas medidas de restricción, como por ejemplo el de acá de la capital en Quito. Ya no se puede circular en la ciudad a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, pero como en todo el mundo hay mucha población que es desordenada, incumple esa normativa y por supuesto para las autoridades se les hace difícil el poder ejercer el control y evitar mayores contagios. El fin de semana, por ejemplo, hubo más de 1,000 fiestas clandestinas. Entonces, realmente se le ha hecho difícil. Las cámaras de comercio protestan por las restricciones. Sí, la cosa está bastante angustiosa acá, pero tampoco la población es que aporte para poder sí, al inicio de la entrevista, Cristina, tú hablaste de lo importante que ha sido esta alianza y ese trabajo en conjunto que ha hecho tanto el Estado ecuatoriano como los privados, ¿no? Para poder traer las vacunas con prontitud, para poder distribuirlas y para poder aplicarlas. Esto se va a seguir dando en toda la campaña de vacunación, es decir, ¿cómo se está planificando la logística para cuando ya llegue la segunda fase, luego de aplicar a la primera línea y a los pacientes que son adultos mayores, geriátricos, ya va a ser más masivo? ¿Cómo es que se está calculando que va a ser para evitar aglomeraciones y para que llegue a todo el país? Mabel, el ministro lo único que ha adelantado es que el país tiene o va a tener disponible 10,000 puntos de vacunación. Esos 10,000 puntos de vacunación incluyen los hospitales, hospitales públicos, algunos hospitales privados, los centros de salud, pero también, por ejemplo, farmacias, algunas farmacias privadas. Es lo único que ha adelantado el ministro para evitar estas aglomeraciones y cualquier cosa. No está claro. El Ministerio del Gobierno no ha dado mayor información con respecto a ese plan de vacunación. Ayer el ministro estuvo en una comparecencia en la Asamblea Nacional y él señalaba ahí que todo está planificado, pero ni siquiera los asambleístas pudo compartirles un documento específico en el que dé mayores detalles. Acá hay un grupo de empresarios que de las cámaras de comercio que ellos han estado gestionando el tema de la movilización de la vacuna, el administrar las cadenas y mantener las cadenas de frío, pero hasta ahora son procesos bastante pequeños, porque no es que ha llegado un gran cargamento. Exacto. Ajá, y se hace fácil quizás hasta ahora porque no es tanto, ¿no? Pero cuando comiencen a llegar ya las vacunas de manera masiva y se tenga que vacunar a una gran parte de la población, probablemente ahí se vean los problemas logísticos. Muchas gracias, Cristina, por toda esta información que sin duda nos ayuda a nosotros los peruanos que estamos esperando que llegue nuestro lote de vacunas. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Al volver vamos a estar enlazados con México, conversando con la periodista Violeta Meléndez. Sí, Violeta Meléndez desde México. Regresamos con ella.